Maestros ascendidos y seres cósmicos. 1. El Maestro ascendido Saint Germain. El nombre cósmico de Saint Germain es liberación. Él es el Padre cósmico de la gente de América. El trabajo de Saint Germain por la liberación de la humanidad comenzó en la civilización de 70.000 años atrás, cuando toda una civilización pudo haber sido elevada a la ascensión, de haber continuado dando obediencia en vez de hacerse rebelde, particularmente en sus sentimientos. Junto con la amada maestra ascendida Lady Nada, Saint Germain han llevado muchas civilizaciones a su cima. El trabajo de Saint Germain ha estado mucho más relacionado con el ámbito humano y físico que el de otros maestros. Él trabajó durante 200 años aquí en América antes de que comenzaran a manifestarse resultados definitivos. Esto se llevó a cabo a través de la actividad de la enseñanza del Yo Soy, cuyo importante trabajo ha sido la protección, purificación e iluminación de la gente, especialmente en América, y la purificación de los seres de los elementos. Saint Germain asumió la responsabilidad por los estudiantes, haciendo caso omiso de que obedezcan o no. Cuando un maestro ascendido hace eso y no se da la necesaria obediencia, entonces él tiene que compensar por ello y dar un balance a la gran ley por medio de la aplicación y servicio cósmico en los niveles internos. Saint Germain fue rey de esa gran civilización de hace 70.000 años, donde está ubicado ahora el desierto del Sáhara. Él poseía todos los poderes de un maestro y pudo haber hecho la ascensión en cuanto a los requisitos concierne. Algunos han querido saber por qué no ascendió entonces cuando había logrado tan gran altura. Hay una razón definitiva. No ascendió a fin de poder encarnar una y otra vez, con el propósito de mantener un contacto estrecho con la humanidad de la Tierra. De esta manera podría lograr las cosas requeridas para la liberación de la humanidad en el futuro, ya que el tener un cuerpo físico le daba una conexión y autoridad las cuales no tendría en el estado ascendido. Saint Germain retuvo la continuidad de conciencia de una encarnación a otra desde esa civilización que existió hace 70.000 años. Apelativo Tío Sam. El apelativo Tío Sam realmente se refiere a Saint Germain, quien instigara el establecimiento del gobierno de Estados Unidos. Se ha dicho que esa denominación viene de una encarnación anterior, cuando fue el profeta Samuel, en el siglo IX a.C. Saint Germain fue San José y con María preparó el camino para Jesús. Él fue esenio y, conociendo la misión de Jesús, llevó a cabo un trabajo preparatorio entre los discípulos, inadvertido para ellos, antes de que conocieran a Jesús. Saint Germain, como José, fue un muy buen ejemplo de padre, que Jesús iba a exteriorizar a través de la forma física, y fue el ideal para Jesús en su infancia, hasta que estableció contacto con el Señor Maitreya. En el momento de su transición, la cual fue muy agradable, Saint Germain decidió dar asistencia a todos para que hicieran su transición agradable, tanto seres humanos como animales. Aquí se refiere al cambio llamado muerte. Encarnaciones varias. Saint Germain fue San Albano, nacido en el siglo III después de Cristo en Inglaterra, presumiblemente en la localidad del actual Saint Albán. Fue martirizado alrededor del año 303 durante la persecución y luego fue canonizado por la Iglesia.
fue el filósofo griego Proclo, 411-485. Este nombre se hizo famoso después de su muerte. Compuso himnos, abrazó todas las religiones y se esforzó para unificar todas las filosofías. Tuvo una escuela en Atenas, pero también viajó, estudió y enseñó las distintas religiones. Fue Merlín, el mago de la corte del rey Arturo en Inglaterra, en el siglo V y VI a.C. Otra encarnación suya fue como Roger Bacon, 1211 o 1294. Nació en Hilchester, fue un monje y filósofo inglés. Algunos afirman que fue el más grande intelecto surgido en Inglaterra. Fue un estudiante de la naturaleza que fue más médico que químico, un científico, e hizo muchos descubrimientos en este campo, en esta encarnación y en muchas otras, ya que vio la necesidad del uso de estas cosas para beneficio de la humanidad. Estudió en Oxford y después en París. Allí recibió el título de doctor en teología, regresando luego a Oxford. Comenzó a darse a conocer como el padre de la ciencia. Fue conocido como el primer naturalista de la orden franciscana a la cual perteneció. Inventó los anteojos, los lentes acromáticos y construyó el telescopio. Hizo mucho trabajo experimental y produjo la pólvora, la cual fuera tan mal utilizada. Él fue uno de los pocos astrónomos de ese tiempo y fue responsable por la rectificación del calendario juliano. Fue conocido como un mago y se interesó intensamente en la alquimia, la transmutación y en producir un elixir que prolongara la vida. Escribió Opus Maius, que fue una enciclopedia de todas las ciencias y por la cual fue perseguido. Luego, como Christian Rosecruz, de Alemania en el siglo XIV, fue enviado a un monasterio cuando solo tenía 5 años de edad. Se convirtió en monje con un verdadero conocimiento oculto y espiritual. Viajó por varias ciudades y cuando solo tenía 16 años de edad, entró en contacto con los sabios de Mdankar, en Arabia, quienes lo recibieron como uno al que habían esperado durante mucho tiempo. Aprendió árabe mientras estuvo allí y tradujo un libro secreto al latín, llevándolo luego a Europa. Después de eso fue a Egipto y fue bien acogido por la hermandad egipcia de la Gran Hermandad Blanca, probablemente en Luxor, a la cual había pertenecido en encarnaciones anteriores. Pasó por las iniciaciones allí. Después Rosencruz resegró a Alemania y fundó la Orden de la Rosacruz, de la cual emanaron los Rosacruces. La orden consistía aproximadamente de tan solo 30 o 40 miembros, pero se formó en Europa una escuela o foco para los misterios secretos y el conocimiento oculto de la Gran Hermandad Blanca, la cual tuvo una conexión directa con el retiro. Se dijo que Saint Germain fue John Hunyadi, quien fuera un gran adepto nacido en Transilvania, Hungría, al inicio del siglo XV, aproximadamente entre 1387 y 1456. Como Cristóbal Colón, 1446-1506, Saint Germain mostró una tremenda perseverancia en ese periodo de vida. Los historiadores cuentan que descubrió América en 1492, pero se debate que no fue su primer viaje a esta tierra. Colón era una persona erudita, culta y talentosa, un noble y no un pordiosero. Obtuvo mucha información sobre la navegación en las cortes de Europa, particularmente España e Inglaterra.
Algunos de los escritos secretos de Colón todavía existen, los cuales definitivamente apoyan estos hechos. Se dijo que a partir de ese momento Saint Germain estuvo encarnado continuamente. Paracelso, un químico, físico y teósofo suizo, nació cerca de Zúrich. Asumió el nombre de Aerolus Theophastrus Paracelsus. Aprendió de su padre los rudimentos de medicina, astrología y alquimia. Viajó a muchas partes de Europa, realizó algunas sanaciones y afirmó haber descubierto un elixir que podría prolongar la vida. Tuvo una inmensa reputación en física y cirugía. Su doctrina fue que la química era para preparar medicinas y no para hacer oro. Se afirma que estuvo interesado en ese libro secreto traducido por Christian Rosecruz. Se ha hecho mención de que Saint Germain tuvo una corta encarnación antes de la de Francis Bacon. Tuvo que venir a América como un niño con De Soto y vivió en Río Wissahickon, en Pensilvania. La última encarnación de Saint Germain fue como Francis Bacon, 1561-1684, un filósofo y escritor inglés. Fue hijo de la reina Elizabeth I y heredero legítimo del trono, el cual le fue negado por las facciones de su propia madre. Escribió varios libros y artículos bajo diversos nombres, incluyendo obras por Shakespeare. Un código cifrado aparece a lo largo de estos escritos, relatando su verdadera identidad y la intriga en la corte que le impidió obtener el derecho al trono por el cual había esperado para formar los Estados Unidos de Europa. Si esto se hubiera hecho, no hubiera habido guerra desde entonces. En su lugar, el rey fue Jacobo I. Esto hizo mal uso de los fondos del gobierno, pero Francis Bacon, asumiendo la responsabilidad por Inglaterra, aceptó la culpa por el error cometido para salvar patria y rey. Bacon usó sus dramas y escritos para influenciar la constitución del idioma inglés actual. Supervisó y editó la versión autorizada de la Biblia, después fue traducida, lo cual fue dirigido por King James. El gran trabajo de Bacon, el Novum Organum, escrito en latín, indicó el camino para el desarrollo de la lógica inductiva. Este fue el segundo instrumento de pensamiento. El primero fue el Organum de Aristóteles y el tercero fue el Tertium Organum de Ouspensky. Algunos creen que pasó a mejor vida en 1626. De esta manera dejó Saint Germain de aparecer y asistió a su propio funeral en indumentaria de mujer, pero no abandonó el plano terrenal hasta el 1 de mayo de 1684. Viajó desde Inglaterra a la mansión Rákóczi, en Transilvania, y allí ascendió sobre la llama de la liberación, hacia su eterna victoria. La diosa de la libertad fue la primera en encontrarse con él en el otro lado, entrando luego al gran silencio por un tiempo. Fue conocido como el príncipe Rákóczi de Transilvania y encarnó muchas veces en esa parte del mundo, atrayendo y estableciendo allí la llama de la liberación. Cuando pasó la iniciación por la que fue creado el foco de la llama de la liberación para la tierra, encarnó primero como un joven pastor en Transilvania. Desde entonces y por centurias, él en cada periodo de vida sucesivo intensificó y expandió esa llama. Maestro R. El maestro R, a quien conocemos como el gran director divino, fue su maestro y mentor, y lo eclipsó o envolvió en su llama cósmica, tal cual lo hiciera Maitreya con el maestro Jesús. El maestro Saint Germain apareció nuevamente en Europa
y fue conocido allá particularmente durante el tiempo de 1710 a 1822. Apareció en su cuerpo visible y tangible en varias ciudades bajo diferentes nombres. Mantuvo una estrecha conexión con gente influyente en esas ciudades. Fue conocido como Comte de Saint-Germain en Francia, como el Wonder Man en Alemania, como Comte en Bellamare en Venecia, como Príncipe Rákóczi en Dresden y por otros nombres en diferentes sitios. Se le considera muy rico sin que nadie pudiera determinar de dónde provenía su riqueza. Generalmente se desconoce que él era un maestro ascendido en ese tiempo, lo cual explica cómo pudo tan fácilmente llevar a cabo esas proezas sobrehumanas y por qué no participara de las comidas. Siendo ascendido, era por consiguiente maestro sobre la materia física. Podía aparecer en más de un lugar al mismo tiempo, no tenía que contar con la transportación del mundo externo y podía precipitar cualquier joya, ornamento y cosa que pudiera desear. Su razón para exhibir tal riqueza tenía el propósito de tener influencia, ya que así los impresionaba como más nada podía hacerlo. Corte de Francia y Napoleón. Se autonombró Saint-Germain, Sanctus Germanus, lo que significa hermano santo. Sabía lo que contenían las cartas y los periódicos sin leerlos. Podía hablar perfectamente cualquier idioma. Rehusaba aceptar cualquier regalo o beneficio que se le quisiera dar. Influyó sobre las vidas de muchas personas famosas y de gente en posiciones gubernamentales. Jugó un gran papel en el mundo político en América, así como en Europa durante el siglo XVIII. El sistema original de la diplomacia secreta fue instigado por él. Saint-Germain fue conocido personalmente por los reyes franceses, Luis XV y Luis XVI, y por la reina María Antonieta. De haber prestado oídos a su consejo, hubieran salvado sus vidas y la vida de muchos otros durante la Revolución Francesa. Saint-Germain nos dijo al final de los años 30 del siglo XX que María Antonieta era buena de corazón, pero no soportó la influencia de la corte, que estaba encarnada de nuevo en Francia y que él velaría porque ella fuera puesta en contacto con esta enseñanza. Saint-Germain fue conocido por y trabajó con otros en la corte de Francia, incluyendo el conde de Rochambeau. Es evidente que la expedición francesa a América durante la Guerra Revolucionaria en América y la designación del general Rochambeau como su comandante vino todo por cuenta de la influencia de Saint-Germain. Dio el elixir de la vida a diferentes personas, con lo cual les fue restaurada la juventud y la belleza. Podía escribir acerca de dos temas diferentes con sendas manos al mismo tiempo. Instruyó a Mesmer en su trabajo, fue conocido por Cagliostro, le presentó la alquimia a Casanova y asistió a Charles de Hesse en el estudio de la ciencia secreta. Saint-Germain influyó sobre la fundación de muchas sociedades secretas en diversos lugares, tales como los Rosacruces, Caballeros Templarios, Caballeros de la Luz, la Illuminati y la Masonería. Todas estas actividades vinieron bajo el rayo ceremonial. Napoleón conoció íntimamente a Saint-Germain, quien le enseñó y lo entrenó, y fue el poder detrás de él mientras lo obedeció. Saint-Germain tuvo que retirarse cuando Napoleón reclamó el poder como suyo, y fue en ese momento que comenzó su fracaso. Saint-Germain esperaba hacer unos Estados Unidos de Europa a través de Napoleón, pero nuevamente sus esfuerzos fallaron debido a la debilidad humana.
Saint-Germain fue amigo de Federico el Grande y tuvo que ver con el ascenso de Catalina la Grande en el trono de Rusia. Fue conocido por von Steuben y lo influyó para que viniera a América. El general Washington, Lafayette y Franklin lo conocieron así como lo hizo Lincoln más tarde. Ellos lo conocieron, mas no sabían que era un ser ascendido. Él fue el mismo, el visitante desconocido que encendió a los patriotas, quien persuadió a los firmantes de la Declaración de la Independencia a firmar el documento, a quien no pudieron encontrar posteriormente, aunque las puertas estaban cerradas y había un hombre custodiando. Él fue la inspiración y el poder detrás de la presentación de la Constitución de Estados Unidos, así como de la Carta Magna de Inglaterra. Fue a través de sus esfuerzos que George Washington fue establecido como el primer presidente de Estados Unidos de América. Su reputación en Europa fue tan grande que aún hoy hay gente que se inclinaría en reverencia ante la mención de su nombre. Fue el poder detrás de la construcción de trenes, naves de vapor, aeroplanos y puentes colgantes, la mayoría de los cuales él había predicho como Roger Bacon. También fue amigo del escritor Bulwer Lytton y evidentemente influenció sobre sus escritos. La inspiración para que la gente de Oberammergau produjera el drama de la Pasión cada 10 años provino de Saint-Germain. Fue responsable por la cultura en la corte de Francia y de los días de la colonia. Fue también responsable por la hermosa música austríaca y gran parte de la música veneciana. Inspiró a músicos tales como Chopin, Tchaikovsky y especialmente a Johann Strauss a escribir esos valses que son la música de su retiro. Cuando cesó de trabajar en Europa en la forma tangible, dijo que podría ser visto en 85 años, lo cual fue alrededor del tiempo en que comenzó el movimiento teosófico. Saint-Germain fue elevado por Sanat Kumara, de quien recibiera su ascensión. Saint-Germain se convirtió en Chohan del séptimo rayo, cargo que ocupaba Kuan Yin, alrededor de 100 años después de su ascensión. Esto fue después de su trabajo en la corte de Francia y otras partes de Europa y después de la liberación de América, tiempo en el cual trabajó mucho y más estrechamente en el ámbito físico. Cuando asumió ese cargo de Chohan, su servicio se hizo cósmico y ya no le permitía trabajar en tan estrecho contacto personal como antes, excepto con Napoleón. Saint-Germain se esforzó en la corte de Francia y en otras partes de Europa en confirmar a la conciencia externa de la gente, a través de fenómenos, los poderes internos y el poder dentro de ellos. Decidió que a partir de entonces no intentaría alcanzar de esa manera el corazón de la humanidad, sino que emplearía otro método, que emplearía los medios de instrucción basados en la lógica y el sentido común, con la radiación por la convicción de la instrucción dada, especialmente a la gente interesada más en obras que en fenómenos. Saint-Germain no estuvo tan activo en la teosofía, sino que en cambio estuvo construyendo un momentum en los niveles internos y preparándose para el tiempo en que enfocaría su rayo en acción en lo externo nuevamente. Esto se hizo al principio de la década de los años 30 por medio de la actividad Yo Soy. Su trabajo con la humanidad había sido muy grande y por cuenta de todo eso había desarrollado mucha paciencia con la gente de la tierra. Sabemos poco de aquello por lo que tuvo que pasar para ganar su liberación eterna. Fue con creces mayor de lo que cualquier ser humano tiene que enfrentarse hoy. Por tanto, tuvo la sabiduría, la fuerza y el coraje para traer adelante la enseñanza del Yo Soy y lograr en pocos años lo que nadie más fuera capaz de hacer.
Sacerdote del fuego sagrado. Saint Germain fue sacerdote en el Templo de la Purificación, el Templo de la Llama Violeta en Atlántida. Luego recibió entrenamiento en los niveles internos, tanto en encarnación como entre encarnaciones, en alquimia divina en los templos del arcángel Zaquiel sobre Cuba, durante centurias después del hundimiento de Atlántida, hasta que calificó para convertirse en guardián de la llama violeta y en el Chohan del séptimo rayo. Saint Germain ha trabajado por 12.000 años esperando traer adelante una nación de maestros ascendidos. Fue capaz de precipitar cientos de años atrás antes de su ascensión. Él dijo que operó bajo la ley mucho tiempo antes que la gran presencia Yo Soy le fuera revelada. Fuimos informados en diciembre de 1937 que Saint Germain y otros maestros ascendidos habían caminado por las calles de algunas ciudades de Estados Unidos en sus cuerpos tangibles para dar la protección necesaria a través de radiación. Él dijo, el 4 de junio de 1939, que se desplazó por New York, Washington D.C., Filadelfia y Cleveland una vez a la semana por los siguientes 6 meses. Saint Germain tuvo que esperar un largo tiempo por la diosa de la justicia, su rayo gemelo, debido a que ella había ascendido mucho tiempo antes y había entrado al gran silencio. Ella apareció en 1939 para asistirlo en su trabajo. Para asegurar dispensaciones, el amado Saint Germain asumió la responsabilidad por la humanidad y particularmente por los estudiantes. Saint Germain fue coronado el 1 de mayo de 1954 y asumió oficialmente las responsabilidades como director del séptimo rayo para el nuevo ciclo de 2000 años, y de ese modo la pulsación inicial fluyó adelante. Esta coronación le dio la autoridad para incrementar una comprensión de la presencia y del poder del rayo y la llama violeta, así como de su liberación. Jesús tuvo esta posición por los pasados 2000 años en el sexto rayo. Saint Germain completará ahora el trabajo que Jesús comenzó. Trabajo como ángel Deva. Saint Germain también trabaja como un ángel Deva de la llama violeta, y tiene legiones de ángeles bajo su mando. Es el director de la llama violeta transmutadora para la tierra. Su retiro está en la mansión Rákóczi en Transilvania. Tiene un foco en la ciudad etérica sobre el desierto del Sáhara, en donde trabaja dirigiendo rayos de luz en su servicio a la tierra. La cueva de símbolos es su retiro en América. Una cualidad sobresaliente de él es el entusiasmo por la luz. Mide unos 80 metros de altura, tiene ojos pardos y cabello castaño ondulado. Una fragancia que utiliza es la de violetas. El patrón electrónico de su corriente de vida es la Cruz de Malta. Todas las grandes fundaciones comienzan con una piedra. Esa piedra enjollada para la nueva era es el Maestro Ascendido Saint Germain. ¿Ya?